Bienvenidos a la Expo Biblia que realiza Una Misión Jóvenes. Yo soy Meli. Hola, mi nombre es Nehemías y me dicen Nemo. Hola a todos, mi nombre es Joana y me pueden decir Joa. Hola, y yo me llamo Juan. Juntos vamos a ver sobre uno de los discípulos de Jesús, Mateo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Al final vamos a jugar a un juego donde vamos a hacer preguntas sobre lo que vimos, así que a prestar mucha atención. Acompáñanos. ¿Quién fue Mateo? Con toda probabilidad ninguno de los 12 discípulos fue más notorio como pecador que Mateo, también llamado Leví. Él es el autor del Evangelio que lleva su nombre, el cual va relatando lo que pasó entre los años 26 al 30 después de Cristo. Pero el Evangelio de Mateo fue escrito recién en los años 60 al 65 después de Cristo. El propósito del mismo consiste en probar en que Jesús es el Mesías y se encuentra orientado a lo que es un público judío. Jesús llamó a Mateo cuando era un cobrador de impuestos, cuando era un publicano. ¿De dónde es Mateo? Primero vamos a situarnos en el lugar de donde eran todos los discípulos, excepto Judas Iscariote, que eran todos de Galilea, ¿no es cierto? Toda esa región era rural, estaba conformada por villas, aldeas, su gente no era para nada de la élite, no eran conocidos por su educación, era gente común y ordinaria, eran pescadores y campesinos. Jesús escogió mayormente personas, podríamos decir crudamente, personas despreciadas por la sociedad. De alguna manera, esta es la forma de obrar de Dios. Exalta siempre al humilde y al soberbio lo resiste de alguna forma. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Como es el autor del Evangelio que lleva su nombre, esperamos una enorme cantidad de detalles de él y sobre su carácter. Pero la verdad es que sabemos muy poco sobre él. Lo que sabemos con mucha seguridad es que era un hombre humilde y modesto. En todo su Evangelio menciona solamente 2 veces en la Biblia. En su llamado y otra cuando enumera a los 2 apóstoles. ¿Qué había de malo en ser un cobrador de impuestos? Ellos eran la gente más despreciada de todo Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía. Se les consideraba menos que a los herodianos. Los herodianos eran un grupo de judíos que apoyaba a Herodes, apoyaba a Roma. Y más dignos de burla que los mismos soldados romanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta crueldad con ellos? ¿Qué hicieron? Primero les comento que un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que pagaba una cantidad establecida a Roma y luego lo recaudaba cobrándole a la gente de su zona. Pero ¿cómo es que eran odiados? Bueno, cobrando de más a los demás es como ellos llenaban sus bolsillos. Por eso la gente los odiaba, pero no era la razón principal. La razón principal del odio de la gente de Israel hacia ellos era que apoyaban a Roma. Para que tengan una idea, los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las rameras. El ser cobrador de impuestos o publicano, como se le dice, era traicionar a la nación. La escala social era literalmente estar en lo más bajo. Adentrándonos un poco más en el tema, podemos ver que hay 2 tipos de recaudadores de impuestos. Están los gabay y están los moques. Los gabay eran recaudadores que recolectaban impuestos como la propiedad, impuestos a cada ingreso, a las personas, es decir, impuestos fijos. Ahora, los moques eran recaudadores de impuestos que recolectaban
todo lo que sería el impuesto a la exportación, a la importación, es decir, todo lo que se llevara por un camino prácticamente. Ahora, hay dos tipos de recaudadores de impuestos moques. Están los moques grandes y los moques pequeños. Los moques grandes eran los que tenían claramente más poder y contrataban personas para que trabajen para ellos. Y los moques pequeños eran esas personas que trabajaban para los moques grandes. Pero ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, cabe destacar que Zaqueo, no sé si conocen la historia, era aparentemente un moque grande. Y Mateo parecía ser un moque pequeño, porque era el que daba la cara. Es decir, él estaba sentado en un banco de tributos y le cobraba a la gente los impuestos directamente. Y ahora la respuesta a la que hice hace un momento. ¿Por qué me sirve saber esto? Y es para destacar que Mateo era el hombre al cual la gente veía. Es el que les pedía los impuestos, es el que no te dejaba pasar si no los pagabas, es el que la gente más odiaba. Ningún judío que se respetara hubiese tomado la decisión de ser un cobrador de impuestos. Eran separados del pueblo judío y eran separados de Dios, ya que no los dejaban hacer sacrificios, no les dejaban entrar a las sinagogas y no les dejaban adorar en el templo a Dios. Por lo tanto, debe haber sido algo increíble cuando Jesús llamó a Mateo. El llamado aparece en Mateo en capítulo 9, versículo 9, y Jesús lo toma por sorpresa. Vamos a leerlo. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. En los siguientes versículos, Mateo sigue diciendo: «Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos». Según Lucas, este fue un enorme banquete que Mateo mismo ofreció en su casa en honor a Jesús. El primer impulso que tuvo Mateo después de seguir a Cristo fue atraer a sus amigos para poder presentárselos al Salvador. Y la gente puede preguntarse, ¿por qué Mateo solamente invitaba a conocer a Jesús a cobradores de impuestos y a truhanes? Claro, porque esa era la única clase de gente que Mateo conocía. Eran las únicas personas, clases de personas que estaban dispuestas a relacionarse con una persona como Mateo. Y lo más lindo de Jesús y los apóstoles es que asistieron de buen agrado y comieron con ellos. Podríamos asumir que Mateo era un hombre materialista, porque si no fuera así, jamás un hombre hubiese buscado un trabajo así. Pero ¿por qué entonces dejó todo por seguir a Jesús? La mejor respuesta que podemos llegar a deducir es que él, a pesar de todo, amaba, siendo judío, amaba el Antiguo Testamento y lo conocía. Estaba espiritualmente hambriento. Sabemos que Mateo conocía bien el Antiguo Testamento porque en este evangelio hay 99 citas en las que cita la ley, los salmos y las profecías. Y es probable que él haya, de una forma autodidacta, buscar de Dios, buscar de la palabra, el Antiguo Testamento, ya que él no podía asistir a ninguna sinagoga. Mateo creía en un Dios verdadero. Y él, al saber lo que decía la revelación de Dios, él podía interpretar las promesas del Mesías. Él podía escuchar a Jesús y entender que él era el Mesías. Además de los rumores que él podría escuchar en su rutina diaria de trabajo acerca de un hombre que hace milagros, que hace hazañas, que sana enfermos, un hombre magnífico como lo era Jesús, tan famoso. Al trabajar con judíos, siendo cobrador de impuestos, en su mesa de trabajo, en la vida diaria, seguramente lo escucharía de todo el pueblo. Sería una noticia muy novedosa. Llegado al punto que cuando Jesús irrumpe en su vida, cuando él está pasando por ahí, él estaba predispuesto ya de antemano a dejarlo todo y seguirlo de todo corazón.
En los evangelios se mencionan específicamente a 3 cobradores de impuestos que pudieron encontrar el perdón. Uno de ellos era Zaqueo, el otro era publicano, mencionado en la parábola de Lucas, y el tercero era Mateo. ¿Recuerdan que mencionamos que son 99 citas bíblicas en el Antiguo Testamento? El dato curioso es que son más citas bíblicas que los otros 3 evangelios sobre Marcos, Lucas y Juan combinados. Mateo escribió su evangelio con un enfoque al público judío. Él quería de alguna forma poder comunicar bien el contexto, lo que era la tradición, que era parte de su esencia. La tradición dice que él ministró tanto a los judíos como en el extranjero, a tantos como pudo antes de morir por su fe. No hay información certera sobre cómo murió, pero según las tradiciones más antiguas, fue quemado en la hoguera. Sin embargo, este hombre apóstol de Jesucristo abandonó su carrera sin pensarlo 2 veces y decidió darlo todo por nuestro Jesucristo Salvador. Dos hombres levantaron los ojos al cielo para orar. Uno, fariseo. Y el otro, publicano. El fariseo oraba: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como los publicanos que sirven a los gentiles. El Señor sabe que ayuno 2 veces por semana y que doy el diezmo de todo lo que gano. El publicano, sin embargo, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: ¡Oh Dios! Ten misericordia de mí. No soy más que un simple pecador. Y yo les digo a ustedes que el publicano descendió a su casa justificado, y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Ven, Mateo, ven. Una gota de tu amor, de tu sangre bastó para limpiar mi corazón. Tu gracia me tocó, aun cuando fallé, y mis pecados borró. Así que canto aquí con todo mi ser, todo lo que soy es por ti, y clamando estoy por tu dirección, mi vida y
entrego. Toque de tu amor y mi Señor, llena todo en mí. Tu abrazo bastará para poder sanar las heridas que hay en mí. Así que canto a ti todo mi ser, todo lo que soy es por ti, y clamando estoy por tu dirección. Vida y mi amor rindo a ti. Vida y mi amor, vida y mi amor, vida y mi amor, rindo a ti. Así que canto a ti todo mi ser, todo lo que soy es por ti, y clamando estoy por tu dirección. Mi vida y mi amor rindo a ti. Mi vida y mi amor rindo a ti. Mi vida y mi amor rindo a ti. ¿Alguna vez te pasó de decir o preguntarte, ¿para qué voy a buscar ayuda en Jesús si yo no tengo arreglo? O más bien, ¿para qué voy a confiar o buscar las soluciones y problemas a Jesús? Que yo siempre los resolví solo o siempre busqué una manera de salir de esos problemas. ¿Para qué intentarlo si vuelvo a caer en lo mismo? Estoy mal espiritualmente. Hago todo mal. No quiero saber más nada. Es algo muy común que pensemos esto, a todos nos pasó. Y puede que estés mirando este programa por primera vez o no sabes mucho sobre Jesús y capaz pensás que los que seguimos a Jesús somos perfectos, que no engañamos, no mentimos, no peleamos, no nos vengamos, no criticamos, no juzgamos. Jesús en Mateo 9 dice lo siguiente: La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Él puede usar y elegir a cualquiera que esté dispuesto a dejarlo todo. Y el que esté dispuesto también a reconocer que las actitudes, los pensamientos o las acciones que tenemos no están bien. Él nos puede cambiar. No importa tu personalidad, tu trasfondo familiar, tu condición social. Para Él eso no es importante. Lo que es importante es estar dispuesto y reconocer que hacemos muchas veces las cosas mal. Y una cosa que también cabe destacar es que a veces pensamos: no sé mucho de la Biblia, no, yo no puedo. No es importante estar lleno de información. Por ejemplo, Mateo estaba
lleno de información sobre el Antiguo Testamento, pero aún así estaba vacío de vida. Ese vacío lo llenó Jesús. Cuando el peso de nuestros errores y pecados nos hunde, la gracia y el perdón de Dios siempre rescatarán nuestras almas. Jesús nos recibe con amor, misericordia, es decir, Él tiene compasión por nosotros, nos entiende cuál fuese nuestro problema que estemos atravesando, por qué hacemos lo que hacemos, Él nos comprende y aparte nos ofrece perdón. Él nos perdona por todo lo que hagamos y estemos arrepentidos en hacer. Eso hace con todos los que confían en Él. Y respondiendo a las preguntas del principio, podemos poner a Mateo como ejemplo. Mateo pudo haber dicho, ya soy odiado por todo el pueblo de Israel. Yo no tengo arreglo. ¿Quién me va a perdonar? Ya no puedo volver atrás con esta decisión que tomé. Ya está, yo soy así. No puedo cambiar. Pero aún así, Él cambió. Y pasó de ser un cobrador de impuestos a ser uno de los discípulos de Jesús. Él conocía el Antiguo Testamento. Él conocía a Dios. Él esperaba al Mesías. Él dejó todo por seguir a Jesús. Todo lo material que él poseía lo dejó. Y también lo más lindo que hay que destacar es que en el medio de toda esa felicidad que él tenía, lo que hizo fue a la gente que él amaba, a sus amigos, fue y les compartió sobre Jesús, un hombre humilde, completamente rendido y de gran fe. Un vivo recordatorio de Dios, de que Dios usa a las personas más despreciables del mundo, las rescata, las redime, les da un nuevo corazón y las usa de una forma increíble. Y les doy algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, cantantes cristianos como Redimidos, como Bicosí, que realmente llegaron a estar muy metidos en el mundo de la droga. Tenemos a Cristín de Clario, que tuvo una doble vida, de lunes a viernes era una chica, sábados y domingo era otra. Y doy estos ejemplos porque capaz son gente que ustedes conocen, gente con la cual capaz alguno se pueda llegar a identificar. Estos, son cantantes, pero darles ejemplos de no solo con gente famosa. Jesús restaura vidas, Jesús restaura la vida de cada uno de nosotros y lo puede hacer con vos también, siempre que estés dispuesto. En Juan capítulo 6, Jesús estaba enseñando y muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Solo el Espíritu da vida eterna, dice Jesús. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Luego, a partir de ese momento, muchos discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? En el caso de Mateo, cabe destacar que su fe y amor hacia Jesús fue más fuerte que todo lo material que tuvo, ya que nunca más volvió atrás y nunca más se arrepintió de la decisión que había tomado. ¿Y vos, estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? El peso de nuestros pecados y de nuestros errores nos hunde. La gracia y el perdón de Dios siempre rescatará nuestras almas. Yo, Juan Carabajal, un chico que volvió al Señor a los 13 años, entregó su vida a Jesús, y desde que yo entregué mi vida a Jesús, yo he recibido el amor verdadero, un amor que nunca se acaba, un amor que lo podés vivir sintiendo día a día, y lo más importante es que te das cuenta que Jesús está al lado tuyo y dentro tuyo. Así que yo te invito a que vos puedas acercarte a Jesús, que puedas entregarle tu vida, que aunque te sientas manchado por cosas que te hicieron mal, te hicieron sentir como no un hijo de Dios, o pensaste que te sentiste no importante, yo te garantizo que yo también me he sentido así, pero de que yo le entregué mi vida a Jesús, yo me siento escogido y, como dice la palabra, somos un especial tesoro para Él. Así que te invito a que vos puedas acercarte, puedas conocerlo, puedas llenarte de la presencia del Señor, que puedas experimentar y verás milagros, verás muchas cosas que jamás viste en tu vida. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Muchas gracias y espero que esto les haya
tocado su corazón, que el Espíritu Santo pueda hablar en sus vidas y que siga manifestando su presencia en medio de ustedes. Abrazos y Dios les bendiga. Ahora vamos a jugar a un juego. Recuerden que la participación cuenta y mucho. En la introducción tenemos el siguiente pasaje. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. La misión del juego es la siguiente. El mismo consiste en 7 consignas. Tienen que poner sus respuestas en los comentarios. El que tenga mayoría de respuestas correctas gana el premio. Comenzamos. Y vamos con los personajes. Jacob, Andrés, Felipe, Mateo, Juan, Natanael y Pedro. En este caso vamos a elegir a Mateo. Comenzamos. Hay 10 destinos, los más destacados mencionados en el Evangelio de Mateo. En el destino número 1, Mateo nos relata que Jesús salió de Nazaret, pueblo donde se crió para comenzar su ministerio terrenal. Y la primera consigna es: ¿en qué capítulo y versículo se menciona el llamado a Mateo? Y la respuesta es capítulo 9, versículo 9. Ahora vamos al destino número 2, el río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y tentado por Satanás. Y ahora hay que adivinar la palabra escondida. Van a tener 1 minuto para responder a partir de ahora. Si te está resultando difícil, te doy una pista. Todas las letras están unidas. Y si todavía no adivinaste, empieza con la letra R. La respuesta correcta es recaudador, ya que Mateo recaudaba impuestos. El destino número 3 es en Gadara. Llegando a esa región, Jesús calmó la gran tormenta y luego, ya en tierra, liberó a 2 hombres, haciendo que los demonios que lo poseían entraran en los cerdos. Y en la tercera consigna tenemos la siguiente afirmación. Mateo en su Evangelio menciona más citas del Antiguo Testamento que Marcos, Lucas y Juan combinados. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. En el cuarto destino tenemos a Galilea. Fue en ese lugar donde Jesús dijo a sus discípulos que se fueran sin él en la barca a la otra orilla del lago. Y varias horas después, los discípulos se enfrentaron a una tormenta, donde Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Y la consigna es la siguiente. Hay que completar las palabras faltantes de los siguientes 3 versículos. Obvio que pueden buscar en la Biblia, pero hay que apurarse. Esto se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 12, usando Reina Valera 1960. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos que habían venido
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los...? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la respuesta correcta es publicanos y pecadores. Destino número 5, Capernaum. Lugar muy importante donde Jesús hizo muchos milagros. Por ejemplo, para los que conocen la historia, fue allí donde curó a la suegra de Pedro. Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué otro nombre se le daba a Mateo? Y la respuesta correcta es Levi. Destino número 6. El Monte de los Olivos, lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones y enseñaba a sus discípulos. Allí fue arrestado para luego ser crucificado. Mateo, también llamado Leví, se encontraba en un banco de tributos al momento que Jesús lo llama para seguirlo. Ahora tienen que encontrar esas 3 palabras en la sopa de letras que ven en pantalla. Tienen que escribir en los comentarios el número y la letra del comienzo y el final de la palabra. Por ejemplo, las iniciales de Una Misión Jóvenes están en C7 a G7. Puede estar escrita de atrás para adelante, como también puede estar escrita horizontal y diagonalmente. Y por último, el destino número 7, Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Podemos leer este suceso en los últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Y ahora hay un código de 4 números. Cantidad de cobradores de impuestos que consiguieron el perdón de Dios. Cantidad de veces que Mateo fue nombrado en el Evangelio que lleva su nombre. Cantidad de citas del Antiguo Testamento a la que le hace mención. Y el código es 3299. Felicitaciones a todos los que hayan visto esta miniserie. En los comentarios vamos a poner al ganador o la ganadora del premio. Antes de finalizar, queremos informarles que no nos parece justo que solamente una persona reciba un premio. Así que vamos a hacer un segundo premio para la persona que más haya participado de todo el programa. Los nombres de los ganadores los vamos a dejar en los comentarios. Esperamos que te haya gustado esta miniserie. Les mandamos un abrazo de parte del equipo de Mateo. Muchas bendiciones. Chao.